En esta práctica de laboratorio se hizo la observación de los diferentes tejidos y estructuras que se encuentran en las aves. En este caso en específico pudimos observar la pierna del pollo, con el propósito de identificar sus estructuras y tejidos. Con ello, entender mejor su funcionamiento. Para esto, separamos los tejidos, identificando cada uno de ellos, señalándolos con ayuda de palillos y notas adhesivas. Primero, observamos el tejido epitelial. Segundo, el tejido adiposo. Tercero, la grasa subcutánea. Cuarto, identificamos el músculo. Quinto, identificamos los tendones y sus funciones. Sexto, identificamos el cartílago presente en la pierna del pollo. Y por último, el hueso y la médula ósea. Con este procedimiento, el cual lo realizamos paso a paso, logramos comprender la función de cada tejido y relacionarlos con la fisiología de las aves. En general, fue una experiencia útil para entender cómo funciona el cuerpo de las aves y otros animales, y la importancia del bienestar general de cada estructura para que funcione perfectamente el cuerpo, ya que un daño o lesión en cada tejido o músculo puede afectar la vida y producción del animal. Abstract. In this laboratory practice, the observation of the different tissues and structures found in the beard was made. In this specific case, we call observer the chicken leg, with the purpose of identifying its structure and tissues and better understanding their functioning. For this, we separated the tissues, identifying each of them, pointing them out with the help of joystick and adhesive notes. First, the epithelial tissues. Second, adipose tissues. Third, subcutaneous fat. Fourth, muscles. 5, tendons. 6, cartilage. And finally, bone and marrow. This is procedure which we carry out step by step. We manage to understand the function of each tissue and relate them to the psychology of bears. Physiology. In general, it was a useful experience to understand how the body of bear and other animals works and the importance of the general well-being of each structure so that the body are especially since damage or injury in each tissue of muscle can affect the life and production of the animal. Primero, identificar los diferentes tejidos de la pierna del pollo, tales como tejido epitelial, tejido adiposo, músculo, sistema óseo, sistema cartilaginoso y tejido conectivo. Segundo, comparar los tejidos y estructuras relacionándolas con la fisiología general de las aves. Tercero, conocer la función de las diferentes estructuras. En este laboratorio vamos a trabajar la identificación de los tejidos animales, que son fundamentales porque están formados por células especializadas que cumplen funciones específicas en el organismo. En el caso de las aves, como el pollo, encontramos diferentes tipos de tejidos como el epitelial, muscular, conectivo y óseo, los cuales permiten funciones importantes como la protección, el movimiento y el soporte del cuerpo. A través de la observación del ala y muslo de pollo, vamos a reconocer sus características, comparar sus estructuras y entender cómo se relacionan con su función biológica. En los organismos multicelulares, la vida no depende de células aisladas, sino de su organización en niveles complejos. Un tejido es un conjunto de células, matriz extracelular y fluido corporal. Las células de un tejido cooperan para llevar a cabo una o varias funciones en un organismo. Estas células se relacionan entre sí mediante interacciones directas, mutuas o mediadas por las moléculas que se encuentran entre ellas y que forman la matriz extracelular. Distintos tejidos se asocian entre sí para formar los órganos. Gracias a los estudios de histología, se clasificaron en 4 tejidos fundamentales. Primero, el tejido epitelial. Está compuesto por células estrechamente unidas con escasa matriz extracelular formando capas continuas.
Este tejido recubre superficies externas e internas del organismo y desempeña un papel clave en la protección, absorción, secreción y percepción sensorial. Algunas de las principales características son la estrecha unión entre sus células, formando estructuras compactas con poco espacio intercelular. Estas células se sitúan sobre una membrana basal que ofrece soporte y nutrición. El tejido epitelial es avascular, por lo que depende de la difusión de tejidos conectivos para recibir nutrientes. También tiene alta capacidad regenerativa y polaridad funcional con una región apical y otra basal. Y puede clasificarse principalmente en dos grandes grupos según sus funciones y localización: el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. Segundo, el tejido conectivo. Contribuye a numerosas funciones corporales como el soporte de órganos y células, el transporte de nutrientes y desechos, la defensa contra patógenos, el almacenamiento de grasa y la reparación de tejidos dañados. Además, se compone principalmente de una matriz extracelular y un número limitado de células. Se divide generalmente en dos grupos grandes: tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. El tejido conectivo propiamente dicho se clasifica a su vez en tejido conectivo laxo y denso. Y el tejido conectivo especializado presenta una estructura y función más variada y se distingue por tipos celulares y sustancias fundamentales únicas. Esta categoría incluye el tejido adiposo, el cartílago, el hueso, la sangre y el tejido reticular. Tercero, el tejido muscular. Está compuesto por células que tienen la capacidad especial de acortarse o contraerse para producir movimiento en las partes del cuerpo. Este tejido es altamente celular y está bien irrigado por vasos sanguíneos. Las células son largas y delgadas, por lo que a veces se les denomina fibras musculares y generalmente se organizan en haces o capas rodeadas de tejido conectivo. La actina y la miosina son proteínas contráctiles presentes en el tejido muscular. También se pueden clasificar en tejido muscular esquelético, tejido muscular liso y tejido muscular cardíaco. Las fibras del músculo esquelético son cilíndricas, multinucleadas, estriadas y de contracción voluntaria. Las células del músculo liso tienen forma de huso, un único núcleo central y carecen de estriaciones. Se denominan músculos involuntarios. Y el músculo cardíaco presenta fibras ramificadas, un núcleo por célula, estriaciones y discos intercalares. Su contracción no es voluntaria. Y cuarto y último, el sistema nervioso. Está diseñado para emitir señales que permitan una comunicación precisa entre los diversos órganos y tejidos. Esto se lleva a cabo mediante unas células nerviosas altamente especializadas, las neuronas. Estas células están interconectadas y funcionan captando información y generando respuestas acorde a la información recogida. En este laboratorio se realizó la disección de una pierna de pollo. Esto con el objetivo de poder identificar lo que es el tejido epitelial, muscular y conectivo. Para esto usamos los elementos de bioseguridad correspondientes, utilizamos pinzas, bisturí y una bandeja en sí para garantizar un manejo adecuado y seguro de lo que es la muestra, que en este caso era la pierna de pollo. Inicialmente observamos la parte externa de la pierna, donde se identificó de una vez que era el tejido epitelial, ya que correspondía a lo que era la piel. Después realizamos un corte superficial para retirar la piel, lo que nos permitió observar el tejido muscular. Este lo logramos caracterizar gracias a su color tipo rojizo y su organización entre fibras. A medida que íbamos haciendo la disección, también identificamos estructuras del tejido conectivo, como lo son los tendones y ligamentos. Aquí nos dimos cuenta los tendones que iban músculo con hueso y hueso con hueso. Estos tenían una apariencia tipo blanquita y pues era una textura más resistente. También observamos estructuras articulares donde evidenciamos el cartílago, que es un tipo de tejido conectivo especializado de aspecto tipo liso y brillante. Esto nos dimos cuenta que facilitaba el movimiento entre los huesos. Durante todo el procedimiento se realizó una separación de las estructuras. Entre comillas, abrimos cada vez más y más la pierna. Esto en sí para poder identificar con mayor claridad cada tejido. Pero en esto nos dimos cuenta que habían vasos sanguíneos y presencia de sangre coagulada. Esto que nos indicaba la irrigación del tejido muscular. En el laboratorio que realizamos con el pernil de pollo, pudimos observar varias partes importantes y entender mejor cómo está organizado el cuerpo y cómo funciona cada una de esas estructuras.
Primero comenzamos observando la piel, que es la capa externa que cubre todo el pernil. Esta se caracteriza por ser delgada, flexible y un poco húmeda. Su función principal es proteger todas las estructuras internas del cuerpo. En la práctica se pudo levantar con facilidad, lo que nos permitió ir descubriendo las capas que estaban debajo. Debajo de la piel encontramos la grasa, también llamada tejido adiposo. Esta se veía de color amarillito y tenía una textura blanda. En algunas partes había más cantidad que en otras. Esta grasa cumple funciones importantes como servir de reserva de energía y también ayuda a conservar el calor del cuerpo, actuando como una especie de aislante. Después observamos el músculo, que es la parte más grande del pernil. Se reconoce fácilmente por su color rosado y su consistencia firme. Este tejido es el encargado del movimiento, ya que se contrae para permitir que el animal se desplace. En el caso del pernil, el músculo está bastante desarrollado porque es una parte del cuerpo que soporta peso y participa en el movimiento del pollo. También identificamos los tendones, que se veía como unas tiritas blancas, brillantes y muy resistentes. En las imágenes se pueden ver cuando los están jalando con las pinzas. Estos son importantes porque conectan el músculo con el hueso. Gracias a ellos, la fuerza que hace el músculo se transmite al hueso, permitiendo que haya movimiento. Luego observamos la articulación, que es la zona donde se unen dos huesos. Esta parte es muy importante porque permite el movimiento entre una parte y otra del cuerpo. Al abrir esta zona pudimos ver el cartílago, que es una capa blanca, lisa y como resbalosa que recubre los extremos de los huesos. Su función es evitar que los huesos se rocen directamente y se desgasten cuando hay movimiento. Después pasamos a observar el hueso, que es una estructura dura y rígida. Su función principal es dar soporte y mantener su forma. Además, el hueso participa en el movimiento junto con los músculos y las articulaciones. Al abrir el hueso pudimos ver en su interior una parte más oscura, que es la médula ósea. Esta es muy importante porque allí se producen las células de la sangre, lo cual es fundamental para el funcionamiento del organismo. En conclusión, la disección de la pierna de pollo permitió identificar y comprender de manera práctica la organización y función de los diferentes tipos de tejidos presentes en el cuerpo. A través de la observación directa se logró reconocer el tejido epitelial, el tejido muscular, como responsable del movimiento por su capacidad de contracción, y el tejido conectivo en estructuras como tendones, ligamentos y cartílago, los cuales brindan soporte, unión y facilitan el movimiento entre las partes del cuerpo. Además, se evidenció la importancia de otros componentes como la grasa, que actúa como reserva de energía y aislante térmico, y el hueso, que proporciona soporte estructural y alberga la médula ósea, fundamental para la producción de células sanguíneas. En general, este laboratorio reforzó los conocimientos y permitió desarrollar habilidades prácticas y una mejor comprensión de cómo se relacionan las estructuras del cuerpo para cumplir sus funciones.